2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dándole gloria y honra a Dios y gracias nuevamente por esta oportunidad de venir a compartir la palabra. Cuando yo cuando Dios me dio la palabra, la estudié, yo le decía al Señor, Señor, no quiero herir sentimientos. Voy a hablar lo que Dios colocó en mi corazón, lo que estudié, y la misma palabra a cada uno nos hará entender. Amén. La palabra que vamos a compartir, o que voy a compartir en esta noche, vámonos a Mateo, capítulo 27. Amén. Mateo, capítulo 27, versículo, vamos a leer del 3 en adelante. Aquí vamos a hablar de un personaje de la palabra, de uno que traiciona a Jesús. Vamos a hablar de Judas. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Yo, el primer día que le pedí al Señor que me diera la palabra, empecé a leer esta cita bíblica y me llamó mucho la atención, sobre todo 2 versículos, que es lo que más voy a trabajar. Yo decía, bueno, todos conocemos la historia de Judas, ¿cierto? Era un discípulo del Señor, pero ese discípulo traicionó a Jesús. Todos conocemos su historia. En esta versión de la Reina Valera, dice la palabra, Judas se arrepintió. Pero, mirando ayer con la pastora, en otras Biblias, esa no es la palabra correcta, arrepentido. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué la Biblia dice arrepentido si usted nos enseña que Judas no se arrepintió? Porque Judas no se arrepintió porque él se ahorcó, ¿cierto? Entonces, la palabra correcta para esa parte de arrepentido es esto. Amén. Remordimiento, exactamente. Fue remordimiento. Pero vamos a empezar con
yo buscaba los significados. Ustedes saben que a mí me gusta, cuando algo me llama la atención, me gusta buscar el significado de cada cosa. Buscaba el significado del nombre de Judas. Y cuando yo lo buscaba y lo que me botaba, yo decía, no me cuadra, esto no debe ser así. O sea, había como una duda sobre lo que me botaba al internet. Yo dije, no, yo tengo que asegurarme si ese es realmente el significado de Judas. Y ayer tuve la oportunidad de estar con la pastora y le pregunté y ella me decía, sí, mija, ese es el significado. Entonces es lo siguiente. Judas significa, la forma hebrea de Judas es Yehudá. ¿Sí? ¿Qué es Yehudá? ¿Qué significa alabado o el que es alabado? En griego, el nombre se transfiere como Loudat y luego se traduce a Judas en el español. La forma hebrea bíblica se usa para referirse a Judas al nombre de Judá, el líder de la tribu de Judá. Por eso era que en mí había como duda, ¿por qué alabado o el que es alabado? Yo decía, si está Judas, el de la tribu de Judá, como lo acabo de leer, y está Judas, el hermano de Jesús. Pero para ese nombre de Judas también va este significado. A ver, sigamos entonces. Y también a otros personajes llamados, lo que les acabo de decir, llamados como Judas Tadeo, el nombre de Judas también se ha asociado con Judas Iscariote. Esa es la única diferencia que hay entre Judas, el de la tribu de Judá, y Judas, el Tadeo, que el apellido es lo que hace como la diferencia de ese nombre. Dice que Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, está dado o asociado al nombre negativo en algunos contextos. Yo buscaba como no sea, aún como que todavía me cuesta ponerle ese nombre de alabado o ser alabado a Judas, el que traicionó a Jesús. Yo me fui a buscar el significado del apellido, o digamos del apellido o del otro nombre que es Iscariote. Dice, el significado bíblico de Iscariote en hebreo relacionado con el apóstol Pablo, con el apóstol de Jesús, o sea, el apóstol de Jesús, Judas Iscariote, se cree que proviene de la frase hebrea Keriot. ¿Sí? ¿Qué significa hombre de Keriot? Keriot era probablemente un pueblo o región de Judea. Keriot también es la forma plural de Gillet. Bueno, voy a deletrear ese nombre. G de gato, I, R, Y de yuca, A y H. ¿Qué significa pueblo o ciudad? Cuando miraba esto, yo miraba y decía, bueno, pero ¿a dónde está eso de pueblo y de ciudad, no? Keriot. Y esa palabra de Keriot, pues no busqué la cita bíblica, pero sí textualmente o no copié bien la cita bíblica, pero dice que ese nombre aparece en Hechos de los Apóstoles. La palabra Keriot, que es una ciudad o un pueblo, como lo acabo de leer. Entonces, ese es el significado de Judas Iscariote. Amén. También miraba a través de la palabra, dice, entonces Judas, el que le había entregado, buscaba la palabra entregado. Entregado quiere decir ceder algo, o puede deducirse devolverlo. Dice, entregar o ceder algo se puede traducir de varias maneras. También esta palabra puede implicar liberar algo o a alguien de una situación o condición. En algunos casos, entregar puede llevar el significado de traición
como el caso de Judas y Jesús. O sea, ese entregado también significa traición, así como lo vemos en la palabra de Dios. Para poder mirar que realmente estamos hablando de Judas Iscariote, podemos irnos a Mateo capítulo 26, versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Ahí confirmamos que el nombre de Judas es Judas Iscariote. Esta palabra dice, en la simbología bíblica, esta palabra de entregado es lo que dice Glorita, que también se puede ser entregado a la maldad. También se puede ver cuando una persona se entrega a la oración, una persona es entregada al servicio para el Señor. Ahora, para esa palabra de entregados, yo traía un testigo que está en Génesis. A ver si no lo copié mal. Génesis capítulo 32, versículo 16. Amén. Y dice, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Ahí estaba entregando algo, ¿cierto? También para esa palabra de entregado, también podemos verlo en Génesis capítulo 26, 47. Miremos que Marcos capítulo 9, versículo 31. Marcos 9, capítulo 9, versículo 31. Amén. Dice la palabra del Señor así, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquí vemos también que cuando le están enseñando que van a entregar a Jesús. Ahora, dice, y viendo que era condenado, devolvió arrepentido. O sea, ya corregimos que no es la palabra correcta arrepentido, sino que fue remordimiento, se me olvida la palabra. En el mundo le llaman remordimiento, le remuerde la conciencia lo que le pasó a Judas. Le remordió porque él se dio cuenta de que había cometido un pecado grave. Lo que yo le decía a Manuelito el domingo, pecado de muerte, porque entregó una sangre inocente. Una sangre a la que él me llamaba la atención, porque aquí la palabra, lo que estamos leyendo, dice que nos habla de las 30 monedas, ¿cierto? Pero yo analizaba y miraba, y Judas no pidió cuánta plata le diera. Judas no pidió. No. Él no pidió que le dieran las 30 monedas de plata. Amén. Exacto. ¿Qué le iban a dar? Por eso digo yo, él no pidió específicamente las 30 monedas. O sea, eso me llamaba la atención, que él no pidió, él dijo, ¿qué me dan si entrego a Jesús? O sea, ¿sí ve la diferencia el yo ponerle precio al decirle a alguien, ¿qué me da por ya hacer tal cosa? Eso era una de las cosas que me llamaba la atención. Yo decía, Señor, la verdad, uno lee a veces y no se fija. Porque la misma palabra lo dice. Ahí hay una cita bíblica donde lo dice, que él no pidió las 30 monedas, sino él dice, ¿qué me dan si entrego a Jesús? Dice, entonces ahora, mirando eso, ahora dice, arrepentido, ya dijimos que no era arrepentido, sino remordimiento. Las 30 piezas de plata. Ahora vamos a hablar de ese número, del número 30. A mí me llamaba la atención porque casi no se habla, o sea, yo personalmente casi del número 30 no hablo, pero si uno se pone a analizar, la Biblia sí lo habla varias veces, no solamente en el Nuevo Testamento, lo habla también en el Antiguo.
Entonces vamos a mirar con respecto a esto. Dice, el número 30. Su significado. En la simbología bíblica, el número 30 no tiene un significado específico, tan prominente como otros números como es el 7, el 12, el 40 y el 3. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el número 30 cobra relevancia. Espera porque me toca acercar esto. Dice, en el contexto de la traición de Judas, ahí es donde se empieza a nombrar el número 30. En el contexto de la traición de Judas, quien fue pagado 30 monedas de plata por entregar a Jesús. En el Evangelio de Mateo menciona que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Esta suma de dinero era la paga de un esclavo en la antigüedad, lo que refleja la poca importancia que Judas le daba a la vida de Jesús, lo que Glorita decía. El número 30 también está relacionado con la letra Lamed. No voy a explicar nada de esa letra porque no está, simplemente la traigo a relución porque esa letra, el peso es de 30. ¿Listo? Porque el valor de esa letra es de 30. Este número 30 nos lleva a, aquí vamos a mirar. Primero, la traición. Segundo, la muerte. Tercero, a la esclavitud o a ser esclavos. Este número 30, pienso yo, no sé si ustedes ya habrán meditado en ese número, en el 30, pero a mí me llamaba mucho la atención porque como el mismo significado lo dice, él toma relevancia es aquí, en lo que estamos estudiando, en la palabra del Señor. Él toma relevancia cuando Judas le dice a los sacerdotes y le dice a los ancianos que le dan por entregar a Jesús. Mateo 26. Por eso yo le colocaba de título a mi enseñanza, ¿cuánto pides por Jesús? ¿Cuánto pedimos nosotros por Jesús? Florita, ¿va a decir algo? Sí, había muchas, digamos, venían a mi mente muchas formas de colocarlo. Pero el Señor me traía que colocara eso. ¿Cuánto pide por Jesús? Porque es que si yo digo cuánto pido por Jesús, me estoy yendo a Judas cuando le dijo, ¿qué me dan por entregar a Jesús? Lo que sea, exacto. Ahora yo les pregunto, nosotros podemos decirle al mundo, ¿qué me quiere dar para yo apartarme de Dios? Mire, Glorita, perdón que la interrumpa. Yo venía, me gozaba con el Señor, llegué a las 7 en punto, pero uno viene ya listo, ¿no? Me gozaba porque el transporte que me trajo me hizo una pregunta. Y me dice el Señor, voy a hacerle una pregunta que se la hice a un testigo de Jehová. Yo por dentro decía, ¿y a quién se la hizo? Pero mientras que él me decía, yo le pedía al Espíritu Santo que me diera la palabra según a lo que él me fuera a preguntar. Y él me preguntaba algo relacionado, que todas esas megas iglesias donde se predica la palabra de Dios, donde lo llaman a usted a llevar plata, y supuestamente usted cree que está en la mejor iglesia, ¿nosotros vamos a ser condenados? Porque estamos andando a lo que el pastor le está hablando. En ese momento que él me dijo eso, el Señor trajo de una vez a mi mente, yo no me muevo por lo que diga el hombre, yo me muevo por lo que diga la palabra de Dios. La Biblia no me habla de eso, le decía yo al Señor. Y le dije, mire Señor, cuando a usted alguien le hable de la palabra de Dios y a usted le quede sonando, pida la cita bíblica. Porque si lo dice la palabra de Dios, si lo dice la Biblia dice que yo estoy llamada a obedecer. Pero si no hay una cita bíblica
que me sustente. Yo no estoy llamada a obedecer porque es palabra de hombre. No se me adelante. Vámonos, lo detengo, no se me adelante. Entonces, yo le decía eso al Señor, y es lo que Glorita está diciendo. ¿Por cuánto vendemos la palabra de Dios? Aún también yo, ¿por cuánto vendo mi asistencia a la congregación? ¿Por cuánto vendo el servicio para Dios? ¿Sabe cuál otra palabra me traía el Señor cuando yo estudiaba? Yo decía, ay Señor, Esaú, cuando vendió su ¿cómo es? Amén, se me traba la lengua, por un plato de lentejas. ¿Nosotros hacemos eso? Cuando no estamos cimentados en la palabra, no estamos convencidos, el mundo fácilmente nos saca, porque nos endulza el oído y nos presenta esa luz que brilla allá afuera y nos saca del camino del Señor. Yo no le estoy dando el valor que Dios se merece. Estoy haciendo lo que hizo Judas. Lo estoy vendiendo. Lo estoy vendiendo por nada. Porque como yo le decía al Señor que me trajo, el mundo no me ofrece nada bueno. En estos tiempos, menos. ¿Qué ofrece el mundo? Destrucción, drogas, licor, prostitución. No me está ofreciendo nada. Y yo sí cambio el servicio a Dios por eso. Estamos haciendo, cuando yo cambio eso, estamos traicionando a Dios. Porque si Dios depositó en nosotros su palabra, su confianza para un servicio, nosotros debemos obedecerlo, no cambiarlo. Pero lamentablemente, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta, y yo siempre le digo al Señor, ¿por qué me pone a hablar de la obediencia? Nos cuesta obedecerle a Dios. No solamente nosotros como iglesia, el pueblo de Dios le cuesta obedecerle a Dios. Y lo traicionamos fácilmente. Pero si nosotros, digamos, nos vamos a la palabra, el Señor a nosotros es los que nos está llamando a arrepentirnos. Porque sabemos que, vuelvo y digo, Judas no tuvo, él pudo haberse arrepentido, él tuvo fue culpabilidad por el hecho que hizo, lo que acaba de leer verso. Mas no hubo arrepentimiento en su corazón. Una culpa. Nos puede pasar a nosotros, yo por qué hice eso, pero nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros tenemos la oportunidad de decir, uy, sí, Señor, lo hice mal, quiero enmendar el camino, lo que no hizo Judas, exactamente, y no volverlo a hacer. Porque ¿qué saco con arrepentirme y lo vuelvo a hacer? Estoy haciendo lo que hizo Judas, remordimiento, me remuerde la conciencia y de ahí no pasa. Exacto, por las cosas es lo que yo decía. Cuando a mí el Señor me traía esa cita bíblica, yo decía, sí, Señor, terrible. Terrible porque lo digo en mi casa. Me voy a colocar yo como ejemplo. Yo vengo cada 8 días. Por las circunstancias que sean, ya no participo entre semanas, sino es cada 8 días. Pero si el día que yo quiero venir el domingo, llega el pensamiento, no vaya porque hoy predica Julanito de tal, y usted no le gusta como predica él, quédese aquí, venga, arrúnchese. Lo digo con experiencia propia, hermanos, porque me pasó. Pero ¿sabe qué hice yo? No le di cabida al enemigo. ¿Sabe? Cuando a mí me llegó ese pensamiento, dije, no te voy a hacer caso, porque me levanto y me voy a bañar y me alisto y me voy, y aquí llegué. Y llegué más temprano que nunca. Entonces, es decisión mía, como decimos, voltear las cosas y no despreciar lo que Dios nos está dando. Lo que dice Glorita, nos perdemos el manjar, que es la palabra. No importa el instrumento, no coloquemos los ojos en el instrumento, coloquemos la mirada en la palabra de Dios, en la instrucción que Dios nos va a dar a través de quién, de ese instrumento que es para beneficio de nosotros. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? El número 30 significa traición, muerte, esclavitud o hacer esclavo. Testigo para lo que estábamos hablando de Esaú. Cuando él vendió su bueno, dijo el chavo eso.
Otra cosa que cuando yo leía eso, yo decía, Señor, ahí hubo, o la mamá de Esaú, de Jacob, hizo la traición 3 veces. ¿Por qué? Porque traicionó el marido, traicionó el hijo y se traicionó hacia ella misma. Porque cuando ella ya quiso reaccionar fue tarde también. O sea, mire a dónde nos lleva una traición hacia Jesús. A que nosotros no tengamos la oportunidad de volver. Eso nos produce una muerte espiritual y una muerte física. Esa traición nos lleva a la muerte espiritual o a la muerte física. Así es, sí señora. Miremos qué nos dice Jueces, capítulo 16, 18. Creo que ese otro testigo que traigo. Es que cuando estaba estudiando se me venían, ahí sí como dice la pastora, la palabra le resalta a uno a la mente. Ahora, para la palabra, como estamos leyendo el significado del número 30, esas citas bíblicas que estamos leyendo es con referente a la traición. Ahora vamos a mirar esto en Génesis 4:8, que nos habla de la muerte, para un testigo. Ahí nos habla de Caín y Abel. El que lo tenga lo puede leer. Génesis capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esas son citas bíblicas que traigo para testificar con referente a lo que estamos estudiando del número 30, que es traición, que es muerte. Ahí nos damos cuenta que ya sale el número 30, ¿sí ven? 30 días lloraron por Aarón. Y ahora, vamos a buscar Éxodo 21:14, si no estoy mal, que creo que era la que Martín iba a leer. Bueno, Éxodo 21, vamos a buscar Éxodo 21, capítulo 11, y lo vamos a tener ahí tantito. Sí, del Éxodo capítulo 21, del versículo del 1 al 11. Vamos a tenerlo ahí para ahorita cuando yo les comparta. Estas citas bíblicas, como vuelvo y lo digo, son referente a la traición, referente a la muerte. También me llamaba la atención que por qué el número 30 significa esclavo. Dice la palabra de Dios, hay una cita bíblica, pero creo que no la copié. Dice que ese número 30 era el precio que le pagaba a un esclavo. Amén, amén. Pero antes de leer Éxodo, vamos a leer o a mirar qué significa la palabra esclavo. Dice, la Biblia aborda el tema de la esclavitud de diversas maneras, con enfoque que varían según el contexto histórico y cultura. En el Antiguo Testamento, la esclavitud era una realidad social y la ley mosaica establecía ciertas normas para proteger a los esclavos y garantizar su trato justo. En el Nuevo Testamento se enfatiza la libertad espiritual y la igualdad de todos los creyentes en Cristo, desaforando la esclavitud como una institución. Nos enseña la palabra que cuando un siervo tomaba un esclavo, si el esclavo llegaba solo se tenía que ir después de que cumpliera ya el determinado tiempo que nos habla la Biblia. Pero si el esclavo tenía esposa y tenía hijos, tenía que dejárselos a su siervo. Pero si el esclavo no quería dejar a su familia, a la que consiguió allí con su siervo, él se queda para seguir de esclavo.
a ustedes, ¿qué más o menos a qué se les hace referencia a ustedes eso? Que Cristo fue vendido por 30 monedas a precio de un esclavo. Cristo pagó un precio por usted y por mí de 30 monedas, una sangre inocente, una sangre que no tenía nada que ver con el pecado. Pagó un precio de sangre por traernos a nosotros libertad. Ese precio, mire que Judas, como veníamos hablando, Judas no valoró a Jesús, porque lamentablemente y tristemente, él fue lo que le quisieron dar. Y los sacerdotes y los ancianos le dieron el precio de un esclavo. Exactamente, ellos tampoco lo valoraron. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo para cogerlo. Porque sabían que Jesús venía haciendo una obra de libertad. Libertad a un pueblo, a su pueblo Israel, y a un pueblo que no le conocía, que era el pueblo gentil, que hoy en día somos nosotros. Claro, era la codicia hacia el dinero. Pero aquí lo que podemos ver a través de esta cita bíblica, y lo relacionamos con las 30 monedas, que significa esclavo, el Señor nos está hablando a nosotros que Él pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué valor le damos nosotros a ese precio de sangre? ¿Cuánto valoramos nosotros lo que Cristo está haciendo? Porque aún ni siquiera hizo, lo está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo igual que Judas? ¿Lo estamos traicionando por nada, como decíamos ahorita? ¿Cuántas congregaciones, cuántos lugares venden la palabra de Dios y aún ni la dicen realmente como está escrita? Dicen un versículo o una palabra y con eso llevan al pueblo a una esclavitud, a un pecado de muerte. El Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche que nosotros debemos estar preparados como nos vienen preparando, para no ser engañados, para que nosotros a través de ese engaño no traicionemos a Jesús. Porque solamente Cristo sabe cuál va a ser la circunstancia, cuál va a ser el motivo que se nos va a presentar a nosotros para nosotros no seguir en el camino de Dios, para nosotros alejarnos del Señor. ¿Qué situación aún en estos momentos me está apartando a mí de las cosas de Dios? ¿A quién le estoy prestando oídos para alejarme del Señor? Y lo más triste y más duro es que le prestamos oído y cuando nosotros no nos demos cuenta, estamos fuera del camino. No vaya sea que en esa salida, en ese descuido, nos pase como Judas. Queramos volver al camino, volver a las cosas de Dios y ya no haya tiempo. Ya el Señor no nos dé la oportunidad. Ahí se aplica cuando dice el Señor, que le dicen, Señor, Señor, soy tu discípulo, soy tu siervo. Ahí se aplica la palabra de Dios. No va a haber tiempo para nosotros arrepentirnos, porque a nosotros sí nos demanda esa palabra, el arrepentirnos, enmendar el camino que estemos tomando equivocadamente. Dios nos viene llamando de una y de otra forma a enmendar el camino. No solamente a nuestra congregación, a toda la iglesia de Cristo. Porque yo solamente no estoy hablando para nuestra congregación, estoy hablando para la iglesia de Cristo. Estoy hablando para un pueblo que se dice creer en el resucitado. Para un pueblo
que levanta las manos y alaba al resucitado, que es Cristo. A ese pueblo es el mensaje de hoy. Que no seamos como Judas, que lo traicionemos. Que vendamos o que no seamos como hizo Jacob con su hermano. Por un plato de lentejas, vendemos lo que Cristo ha hecho hasta el día de hoy con nosotros y con nuestra familia. Dios cada día nos viene preparando a través de su palabra. El Señor nos viene enseñando cada día su palabra, nos viene dando la revelación de ella. Por eso los sacerdotes y ancianos simplemente pagaron 30 monedas de plata, porque fue el precio que le dieron a Jesús. No valoraron quién era Cristo, aún ellos viendo los milagros, las sanidades, todo lo que hacía el Señor Jesucristo delante de ellos. Antes, al contrario, su corazón se endurecía y más rápido querían agarrarlo, más rápido querían prenderlo. Por eso nosotros, como vuelvo y les digo, tenemos que arrepentirnos de todo lo que estemos haciendo errada y equivocadamente. Ya sabemos que el arrepentimiento para nosotros es salvación, es vida eterna, pero un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Miremos qué nos dice 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículos 9 y 10. Aquí en esta palabra que el Señor nos da, aquí nos está hablando Pablo del regocijo que él siente porque aquellos corintios se arrepintieron. Pensaría que Jesús hace lo mismo con nosotros. Él se goza cuando en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra del Señor así, 2 de Corintios 7, 9 y 10. Dice la palabra así: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciendo saber que vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Perdón, estaba leyendo el que no era. El 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo produce muerte. O sea, en nosotros tiene que haber un verdadero arrepentimiento hacia las cosas de Dios. Miremos qué nos dice Juan capítulo 8, versículo 36. Es que ahí es donde nosotros debemos estar. Cuando se hace el bautismo es para eso, para nosotros arrepentirnos. Juan 8, capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Cuando en mí hay un verdadero arrepentimiento, soy libre. Soy libre de la esclavitud, soy libre del pecado, soy libre de las cosas que me atan, que me apartan y me alejan del Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que a través de ese precio que Él pagó, que pagaron por Él, porque ni aún, vuelvo y le repito, ni aún Judas, porque Judas, peor por Judas, porque Judas fue lo que le quisieron dar. Y lo que aquellos sacerdotes colocaron en las manos de Judas fue esas 30 monedas de plata, que nos hace referencia al pecado, a la muerte y a la esclavitud. Amén. Esclavo de él mismo. ¿Sí ven? Es la esclavitud de él mismo. Ahora dice, diciendo yo, bueno, voy a leer. Estábamos leyendo el 3, ahora el 4.
diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Al mundo no le importa si nos saca del camino de Dios. Antes ellos hacen fiesta. ¿Por qué? Porque lograron el objetivo. ¿Para quién? Para Satanás. Por eso, hermanos, nosotros tenemos cada día que estar fundamentados en la palabra de Dios y no prestar oídos a lo que no huele a Cristo. Porque algo que me llamaba la atención, cuando en usted hay muerte espiritual, hay tres cosas que usted empieza a ver que no quiere saber nada de Dios. La primera, la pérdida del gusto. A usted no le gusta que le hablen de Cristo. A usted no le gusta que ni siquiera pongan alabanzas. A usted no le gusta nada. Perdió el amor hacia el Señor. Segundo, el adormecimiento. Nos dormimos. Permitimos que el espíritu de estupor llegue a nuestra vida y nos adormece. Bailas. Porque si la primera pierdo el gusto hacia Dios, la segunda me duermo. Y la tercera, pierdo mi visión. Pierdo hacia dónde estaba mi mirada. Pierdo mi norte. Me voy para el sur, para el oriente, para el occidente, menos para el norte. Eso nos hace a nosotros, si en nosotros vemos esas falencias, hermano, doble rodilla. Si usted quiere volver al camino del Señor. Porque si no quiere volver, ni fu ni fa. Pero si en su corazón está el volver al camino de Dios, pilas, doble rodillas, clámele a Dios que le permita volver y que lo vuelva a recibir. Porque si no, vamos a adquirir una muerte física y una muerte espiritual. Lo que le pasó a Judas. Que él no hubo sino remordimiento y no arrepentimiento. Como no hubo arrepentimiento, por eso él fue y se ahorcó. Porque pensó que de pronto Jesús no lo iba a perdonar. No sabemos cuál sería el pensamiento de él, ¿cierto? Aquí hablando. Porque él fue y se ahorcó. En él no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo vencer la muerte espiritual? ¿Cómo puedo vencer eso que de pronto está en mí? No quiero oler a Cristo. Pero si el Señor me llamó, me escogió, Él me dará la oportunidad de volver. Él me dará la oportunidad de que yo me arrepienta verdaderamente y vuelva al camino del Señor. Me dará una segunda oportunidad. Pero cuando Él vea qué hay realmente en mi corazón, si realmente estoy arrepentida y quiero volver al camino de Dios. O sea, ¿cómo puedo yo volver al camino del Señor? Creer en Cristo, que fui engendrado por Cristo. Ahí yo puedo volver al camino del Señor, cuando realmente yo creo. Porque si no creo, ¿a qué vuelvo? ¿A qué me desgasto a volver al camino del Señor? Espérenme un tantico que tengo acá una cita bíblica. Dice el Señor en su palabra que todo aquel, vamos a leer la cita bíblica, Juan capítulo 8 versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero Dios en esta noche nos está ofreciendo una libertad. Dios nos está invitando en esta noche a ser libres de esa esclavitud. De esa esclavitud que de pronto me tiene enferma, de esa esclavitud que no me deja avanzar con Cristo,
de esa esclavitud que ya me da hasta pereza ir a la iglesia, me da hasta pereza ir al servicio del Señor, que dejo las cosas de Dios por otra cosa. De esa esclavitud el Señor nos quiere librar, nos quiere hacer libre. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:16. Así también, estaba leyendo el primero. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí nos está hablando el Señor sobre la esclavitud, sobre lo que les vengo diciendo. Pero vuelvo y les digo, hermanos, el Señor pagó un precio por nosotros. Dice la palabra del Señor, volvámonos a Mateo para ya cerrar la enseñanza. En el 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda. Miren que ellos mismos sabían que era pecado donde ese dinero fuera echado en las ofrendas. Por eso lo dan para comprar ese terreno. Dice, los de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de que consultaron, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Ese lugar queda para las personas extranjeras. Otra cosa que me llamaba la atención, y ya con esta cierro, que dice en el versículo 9, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Ahí nos damos cuenta que fue el mismo pueblo de Israel que le puso precio a Jesús. Esas 30 piezas de plata. Pero algo que me llamaba la atención, dice aquí la palabra, si alguno tiene una versión diferente, me lo hace saber, dice que fue dicho por el profeta Jeremías. Y yo buscaba, Señor, deme la cita bíblica donde dice que Jeremías dice eso. Esas. Pare ahí, Martín. Pare ahí. Allá iba yo a decirle. Lo que yo buscaba con referente a esa palabra, en lo que buscábamos anoche, que me ayudó la pastora, dice que eso fue escrito por las personas que escribieron, valga la redundancia, pero que colocaron el nombre mal, porque eso lo dice Zacarías. Ahí nos damos cuenta que esa era una profecía que estaba dada y se tenía que cumplir. Como todos sabemos, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. La palabra de Dios no puede pasar por alto. Ella se tiene que dar cumplimiento. Y mire que si uno no, o sea, cuando el Señor lo inquieta a uno tiene que ir a averiguar si es cierto lo que dice la palabra. Claro, cierto sí es, pero está el nombre mal escrito, porque no fue Jeremías, fue Zacarías el quien dio la profecía. Amén. Bueno, hermanos, para concluir esta enseñanza del día de hoy, el Señor nos está invitando, como vuelvo y repito, a dejar de ser esclavos, a que en nuestra vida haya libertad en Cristo Jesús, porque Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. A Él le dieron un precio de esclavo, una sangre inocente que fue derramada por cada uno de nosotros para traernos vida en abundancia, para traernos libertad y para traernos salvación y vida eterna. Esa es mi enseñanza, eso fue lo que Dios me dio para compartir. Entonces, vamos a orar. Amado Dios, soberano Rey, en este momento, Señor, te damos las gracias, Padre, por la palabra, por la instrucción, por lo que tú nos enseñaste, Señor. Gracias porque tú nos invitas, bendito Dios, a apartarnos, Señor, a dejar la esclavitud. Padre, tú eres el único que sabes y conoces, Señor,
¿En qué estamos siendo esclavos, Señor? En una enfermedad, en una palabra que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que cada día nos atormenta, nos amarga la vida, Señor. Pero tú nos enseñas hoy en tu palabra que tú pagaste un precio de esclavo, Señor. Un precio de una sangre inocente, bendito Dios. Por eso, Señor, te damos las gracias, Dios. Gracias por ese ofrecimiento que tú nos haces en esta noche, de que seamos libres, Señor. En ti hay libertad. En ti hay libertad, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias por la instrucción, gracias por la enseñanza, Señor. Gracias aún por los aportes, bendito Dios, que cada uno de nuestros hermanos dieron, Señor. Porque tú hablaste a tu pueblo. No solamente a nuestra congregación, Señor, sino a la iglesia de Cristo. A un pueblo, Señor, que quizás estamos cerrados y equivocados, Señor, pero que tú nos das la oportunidad a través de tu palabra de volver al camino. Para que no, Señor, en nosotros no vaya a haber una muerte espiritual o una muerte física. Algo, Señor, que acabe con nosotros y no nos dé la oportunidad de volver al camino. No queremos ser como Judas, Señor, que solamente haya remordimiento en su corazón, Señor, sino queremos que en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento, Señor. Ese verdadero arrepentimiento que nos acerque a ti, Señor, porque los tiempos son cortos. Los tiempos, Señor, cada día son más cortos. Y las situaciones que se están viviendo, Señor, a través del mundo, se ve, Señor, como dice su palabra. Guerras, lluvia, fuego, es lo que hay en el mundo, Señor, porque los tiempos cada día, Señor, nos anuncia que su venida está pronto. Por eso tú nos das la oportunidad, Señor, de que enmendemos nuestros errores y equivocaciones y volvamos al camino contigo, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte de ti. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte de hacer la obra para ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el pueblo que está presente y aún, Señor, que en su momento y en su tiempo los de a través de las redes sociales oirán, Señor, el mensaje, la palabra, la instrucción, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por nuestros líderes espirituales, la vida de la pastora Elsa, del pastor Pinto. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Que seas tú cada día, Señor, trayendo más visión, más luz a sus ojos, Señor, sabiduría y conocimiento de su palabra, para que a través de ella, Señor, nos sigan enseñando a nosotros como pueblo tuyo, Señor. Guarda la vida de cada uno de ellos, guarda su entrar y su salir, Señor. Prepáralos, Señor, para lo que tú tienes para ellos, bendito Dios. Prepáralos cada día, Señor, porque es a través de ti, bendito Padre. Bendice la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos y nietas, Señor. Que seas tú guardando, Señor, la vida de ellos, Padre bendito de los cielos, porque son tus siervos, Señor. Son los que tú escogiste para la obra tuya en nuestra congregación, Señor. Bendícelos y protégelos siempre, bendito Dios. Gracias, Señor, aún por este pueblo que está presente. Este pueblo, Señor, que dispuso su tiempo, Padre, para venir a recibir el mensaje y la enseñanza tuya, Señor. Que no hubo cansancio en ellos, Señor. Que quizás fue un día largo, Señor, de una tarea ardua, Señor. Y que quizás hay cansancio en el cuerpo. Pero vinieron, Señor, a recibir la palabra, el mensaje, la instrucción, bendito Dios. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, también por la vida de Astrid, de Elina, de su esposo, Señor, aún por la vida de Cristina allá en Medellín, Señor. Guárdalas y cuídalas, Dios, como la niña de sus ojos, a cada uno, bendito Padre. Que seas tú protegiéndolas y apartándolas, Señor, de todo mal y de todo peligro, bendito Dios. Gracias aún por las hermanas de Bogotá, Señor, por Janet y por su grupo, Señor, allí en Bogotá. Guarda la vida de Janet, de su esposo, de sus hijos, Señor. Seas tú, bendito Dios, cada día, Señor, trayendo también luz a la palabra, Señor, para ella, bendito Padre.
Gracias, Señor, por la vida de Janet y por cada uno, Señor, de los que hacen parte allí en Bogotá, en la congregación. Bendice el pueblo de Piedecuesta, Señor. Cada día motívalos más, Señor, para que ellos se congreguen frecuentemente. Que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, Padre, y que seas tú guardándolos y protegiéndolos, bendito Dios. Aún te doy gracias, Señor, por la vida de Cristian, de Norita, que están en este lugar cuidando de su casa, Señor, cuidando de este lugar, Padre, que seas tú protegiéndolos y guardándolos. Tú conoces el anhelo de sus corazones, Señor. Tú sabes la petición que hay delante de ti y de ellos, bendito Dios. Que seas tú, Señor, trayendo la respuesta a ese clamor, a esa petición que ellos tienen, Padre bendito de los cielos. Aún, Señor, gracias por cada uno nuevamente de los que estamos aquí, de los de Bucaramanga, Señor, de aquellos, Dios, que están aún en sus casas, Señor, bendícelos, guárdalos y protégelos, Padre precioso. Que seas tú, Señor, en la vida de cada uno. Dios, oro, Señor, aún nuevamente con tu pueblo. Bendito Dios, por las personas enfermas, Señor. Aquellas que se encuentran en clínicas, en hospitales, Dios, en un hogar geriátrico, algún habitante de calle, Señor, en alguna parte del mundo, Padre, que haya un clamor hacia ti por una sanidad, envía la palabra, Señor. Trae la respuesta a ese clamor, a ese ruego, a esa súplica, Dios. Aún te ruego, Señor, por doña Josefina nuevamente y por la mamá de Mireya, Señor. Toma el control, Padre, de esa inflamación de las piernas. Toma el control, Señor, de esa inflamación de sus venas, bendito Dios. Y seas tú, Señor, trayendo sanidad. Gracias, Dios. Gracias porque sé, Señor, que tú oirás nuestro clamor, nuestro ruego y nuestra súplica, bendito Dios. Gracias aún por mi vida, Señor, por haberme usado como instrumento en esta noche, Señor, de traer un mensaje para tu pueblo, bendito Dios. Gracias porque de él aprendí también, Señor. Gracias porque tú hablaste a mi vida primero, bendito Dios. Gracias, Padre, por la sanidad que tú vienes haciendo en mí, Señor. Bendito seas por siempre. Aún, Señor, en este momento te ruego, Señor, por la cirugía pronta, Señor. Padre, toma tú el control de ese lugar, de los médicos, enfermeras y de todas las cosas que van a ser utilizadas, Señor, nuevamente para mi cirugía, Señor. Que seas tú guardando, bendito Dios, mi entrar y mi salir, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todo te lo he pedido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, con la unción de su Espíritu y la presencia tuya, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.